el vicepresidente de la FENAPE, señor Marcelo Larrea. Ahora sí, con solicitud. Señor presidente, gracias por su gentileza de concederme la palabra. Señores asambleístas, la revolución de las telecomunicaciones, con la creación de la radiodifusión sonora y televisiva, la telefonía celular y el Internet, y la difusión radiofónica y televisiva por Internet, la televisión digital y sus innúmeras cualidades interactivas, así como las expectativas que se vislumbran como ilimitadas de ampliación de la capacidad de transporte y comunicación electrónicos, constituyen una revolución en la historia humana tan trascendente como fue para su época la invención de la imprenta. La imprenta constituyó la base tecnológica que abrió la batalla por los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, creando los periódicos y los libros como medios de información, comunicación y ampliación de los horizontes de la cultura. La actual revolución de las telecomunicaciones nos plantea un salto cualitativo, posiblemente el más grande de la historia de nuestra especie, la conquista de la libertad cultural, el establecimiento del derecho a la libertad cultural. Y por ese derecho, en nombre de la Federación Nacional de Periodistas, la única organización legal y jurídica de los periodistas ecuatorianos y de sus colegios provinciales de todas las provincias del país, les dirijo la palabra. El derecho de todo ser humano a la producción cultural y a su comunicación, sin ningún otro límite que los definidos por los instrumentos tecnológicos que ya han transformado al mundo en una aldea global y que cada día se superan a sí mismos. El derecho de todo ser humano al acceso a la producción cultural de todos los seres humanos. La cultura es universal. La libertad cultural es beneficiosa tanto para los autores y creadores como para el público y la humanidad. Las ideas pertenecen tanto a sus creadores como a la humanidad. Nadie puede ser perseguido por pensar, nadie puede ser perseguido por opinar, nadie puede ser perseguido por expresarse y comunicar su pensamiento. Ni el pensamiento, ni su expresión y comunicación, ni la cultura admiten regulación alguna. Cuando el mundo se debate entre la sobrevivencia de un pasado de censura, de autocensura, de oprobio y las perspectivas desafiantes de las nuevas tecnologías y sus posibilidades, no puede existir una ley de comunicación que excluya las telecomunicaciones. Esto es como pretender legislar sobre el transporte en burro cuando ya existe el automóvil, el camión, el tren, el avión y las naves espaciales. Una ley de comunicación, en consecuencia, no puede separar comunicación de telecomunicaciones, al menos que se pretenda establecer una ley obsoleta de mínima eficacia jurídica. Por lo tanto, planteamos muy respetuosamente a la Asamblea Nacional en pleno lo que lo hicimos a la comisión correspondiente, que los dos proyectos de ley presentados sobre comunicación y telecomunicaciones se integren y se fusionen en uno solo. En un país como Ecuador, situado en el centro del mundo, deberíamos empezar por determinar nuestros derechos espaciales, nuestros derechos en la órbita geoestacionaria, y deberíamos proclamar la urgencia primordial de su ejercicio soberano. Deberíamos garantizar la libertad de pensamiento, expresión, opinión, información y cultura. Deberíamos fortalecer y garantizar la reserva de la fuente, conocida en la legislación internacional como el secreto de imprenta, pues solo los contenidos calificados por un juez competente como sujetos de un proceso legal fundamentado pueden requerir la identidad de sus autores. Esta es una figura jurídica esencial para ejercer y garantizar libremente el trabajo de los periodistas, para garantizar la integridad y la vida de los periodistas, quienes, como ustedes conocen, ejercemos la profesión más peligrosa del mundo. No podemos olvidar que decenas, centenares, miles de colegas son víctimas de distintas formas de persecución. Somos despedidos de los medios de comunicación cuando no obedecemos a los intereses particulares y específicos de sus propietarios, privados o públicos.
Somos enjuiciados, víctimas de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Es obvio que quienes son las víctimas no son quienes se han sometido a los poderes privados o públicos, sino quienes en la investigación y búsqueda de la verdad han escogido el difícil camino de informar. Demandamos en consecuencia el total respeto y las plenas garantías al ejercicio profesional del periodismo, que no es otra cosa que la producción científica de información. Demandamos el pleno respeto y garantía y fomento a la labor que cumplen las escuelas y facultades de Ciencias de la Información y Comunicación en la formación de profesionales como cientistas de la información y la comunicación, aspectos en los que la legislación ecuatoriana es una de las pioneras en la legislación internacional. Toda pretensión de regular los contenidos, independientemente de los sublimes fines con los que se presente, contiene por la naturaleza propia de las cosas la perversión de regular el pensamiento y en consecuencia nos retrotrae siglos atrás en la historia humana y nos pone frente al fuego de la Inquisición. Para superar los contenidos fáciles del sensacionalismo, el sexismo y la violencia, hay muchos caminos democráticos, entre ellos el fomento de la crítica, de los observatorios de medios, el fortalecimiento de la participación social, la democratización de los medios, no la figura de perfiles draconianos del censor. No aceptamos un Consejo de Regulación que asuma la censura como su principal función, ni previa ni posterior. Exigimos libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de información, libertad de comunicación, libertad de cultura, sin la figura aterrorizadora del gran censor, exponente evidente de la pretensión de someter el pensamiento al miedo. Quienes tienen miedo al pensamiento tienen miedo a la verdad. Una idea falsa tiene corta vida, una idea verdadera siempre triunfará. Y no situarse en el terreno pequeñito de un Consejo de Regulación de Contenidos dirigido a intervenir en los conflictos transitorios entre quien transitoriamente puede ejercer el poder y sus detractores. Demandamos la democratización de los medios de comunicación privados, públicos y del espectro radioeléctrico. Cualquiera que sea su naturaleza, son medios sociales y por lo tanto deben tener espacios definidos para la participación social. Los medios comunitarios no deben estar sometidos a medidas restrictivas que les ubican en condiciones de desigualdad frente a los medios privados y públicos. En el caso de los medios públicos, insistimos en que ellos primero que todo deben ser medios públicos, es decir, medios del conjunto de la sociedad. Después pueden responder no solo al Poder Ejecutivo, sino a todos los poderes y a las instituciones públicas. ¿Por qué en lugar de tener un periódico como La Jornada de México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos un periódico como El Pepe? No crean que esto es una de las vergüenzas del periodismo ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que todos los días tratan directamente con el gobierno, que sus recursos, los del Estado, no son propiedad del gobierno, son propiedad del pueblo, que el pueblo no es propiedad del gobierno, que la soberanía radica en el pueblo y que en consecuencia todos los poderes públicos son propiedad del pueblo. Gracias, señor presidente.